Y bueno, ahí ya la veo a Lucy, así que podemos empezar. Hola, Lucy. Hola, gracias Patricia. Un gusto tenerte con nosotras. Quería presentarles a todas. Ella es Lucy Caballero, es socióloga, es investigadora de la UBA, es militante feminista, integrante del Ni Una Menos, escribe en Página 12, escribe en Anfibia. Es una compañera que viene hace varios años, por más que ustedes la vean muy joven, militando las mismas causas que nosotras, así que un gusto tenerla con nosotras. Ella nos va a hablar un poco de esta deuda que tienen con nosotras las mujeres, en una lectura feminista de la deuda, que hay muchas deudas, ¿no? Ella nos va a explicar ahora su mirada sobre la deuda, que no es solo por ahí lo que uno piensa, lo único que primero a uno se le ocurre es pensar en el FMI, en la deuda, suena a eso, ¿no? Pero en realidad tienen muchas deudas con nosotras, las mujeres. Así que, bueno, Lucy, no queremos perder más tiempo. Quiero darte la bienvenida a nuestras charlas, que ya tuvimos una hace unas semanas. Esta sería la segunda y esperamos seguir con más charlas para todas las compañeras que estén interesadas. Además, avisarles, perdón, me estaba olvidando de avisarles que esto queda grabado y después lo vamos a poner en algún formato, probablemente YouTube, para que lo puedan ver las que no se puedan sumar hoy o quieran revisar alguna cosa que Lucy haya dicho. Pero bueno, estamos contentas como Dirección de Género y Equidad y la Secretaría de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos del municipio de Morón te da la bienvenida y te hacemos así como un aplauso en las redes, que no se escucha como en la virtualidad. En la virtualidad no se escucha, pero se pueden ver las manos que te aplaudimos. Así que todo tuyo, Lucy. Bueno, muchas gracias a Patricia, a Graciela por la invitación. La verdad es que lo que voy a hablar es importante decirlo que se tramó en una investigación, pero en realidad no hubiera sido posible sin estas instancias, ¿no? Nosotras, desde el colectivo Ni Una Menos, tenemos también esa premisa política de que se construye conocimiento a partir de hacer con otras. Es decir, que el conocimiento no es algo que se produce encerradas en una universidad, de los efectos concretos y diferenciales que estaba teniendo el proceso de endeudamiento externo del macrismo en la vida de las mujeres. Por un lado, ¿por qué? Porque cuando el Estado se retira de la provisión de servicios públicos como salud, educación, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con servicio de cuidado, guarderías, eso recae y se traduce en más trabajo para las mujeres. Es decir, el endeudamiento externo siempre viene con condiciones, y las condiciones que se le exigen a los estados terminan produciendo más trabajo para las mujeres, más trabajo no remunerado. Quiere decir que esa deuda externa, que parece una deuda, algo que está lejos de nosotras, que se define en cifras que parecen que no tienen nada que ver con la vida cotidiana, se traduce en más trabajo para nosotras. Y es un trabajo no remunerado, un trabajo que es históricamente desvalorizado. Entonces empezamos a pensar eso por un lado. Entonces, pero no terminó ahí la perspectiva feminista de la deuda, sino que empezamos a ver un fenómeno también que se estaba dando muy masivamente a partir del proceso de inflación y de empobrecimiento generalizado que produjeron las políticas económicas de Macri. Y esto tenía que ver con, por ejemplo, cómo se estaba dando la necesidad de endeudarse, es decir, de tomar deudas en nuestra vida cotidiana para acceder a los bienes más básicos. Es decir, empezamos a ver, por ejemplo, cómo mediante la asignación universal por hijo, pero no solo, la gente se estaba endeudando para comprar alimentos, medicamentos, pero no solamente se endeudaban a través de los subsidios sociales, sino una deuda que se tomaba con financieras, con tarjetas de crédito, de múltiples maneras, o también lo que veíamos era un encadenamiento de deudas. ¿A qué se le llama encadenamiento de deudas? Sacar una deuda para pagar otra deuda. Y también empezamos a ver en los barrios cómo se estaba además endeudando la gente con familiares, con amigos, y cómo eso traía una precarización de los vínculos en los barrios.
Entonces empezamos a ver este fenómeno novedoso que tenía que ver con el endeudamiento de las economías domésticas. Y el endeudamiento de las economías domésticas estaba completamente relacionado con la toma de deuda externa, porque la deuda externa generaba un proceso de empobrecimiento que hacía que los hogares tuvieran que tomar deuda para completar los ingresos. Es decir, ya los subsidios sociales no alcanzaban para cubrir las necesidades y siempre fue necesario durante el macrismo cubrir lo que faltaba de esos ingresos con endeudamiento. Y el otro fenómeno que empezamos a ver es que ese endeudamiento estaba principalmente dirigido hacia mujeres. ¿Por qué? Ahí el sistema financiero lo que lee es que las mujeres hacemos malabares en los momentos de crisis para sostener la economía doméstica. Entonces, de alguna manera reconocen esos malabares que hacemos para mantener las economías domésticas a través de la oferta de deudas. Entonces vemos cómo, por ejemplo, el 98% de las mujeres que estaban percibiendo la asignación universal por hijo estaban tomando deudas para llegar a fin de mes. Y nosotros empezamos a decir cómo esa deuda lo que estaba haciendo era privatizar en cada casa la crisis. Es decir, parecía que la crisis nunca explotaba, porque no había, de alguna manera, muchas protestas, pero lo que había era una asunción privada en cada familia de los costos de la crisis, a través de deuda. Es decir, lo que faltaba para acceder a los bienes básicos se complementaba con esa deuda. Entonces nosotros decíamos, bueno, el feminismo lo que viene haciendo es diciendo que politizando el ámbito doméstico, es señalizando cómo el ámbito doméstico es un lugar donde puede haber explotación, por ejemplo, con el trabajo no remunerado, o por ejemplo, con las deudas. Y cómo esa politización del ámbito doméstico lo que implica es hacer colectivos esos problemas que parecen individuales. Y en ese gesto empezamos a politizar el endeudamiento. De ahí sale la consigna vivas, libres y desendeudadas, ¿no? Como un grito que decimos, bueno, nos queremos libres, nos queremos vivas y nos queremos desendeudadas. Es decir, no queremos tener que estar obligadas a tomar deudas para vivir. Porque tomar deudas para vivir significa para la vida de muchas mujeres un estrés y una sujeción en la vida cotidiana. Es decir, no hay deuda que no esté ensamblada con algún tipo de, digamos, de obligación por ejemplo, a tomar trabajos más precarios, porque hay un fenómeno también que en el macrismo se dio muy pronunciadamente, que es que el endeudamiento de las economías domésticas, de alguna manera, muchas de las mujeres que estaban endeudadas, están endeudadas sin tener como garantía el salario. Es decir, las tarjetas, los lugares de efectivo ya, las financieras, te permiten sacar deudas sin tener que presentar un salario. ¿Y eso qué significa? Que una lo que está prometiendo es que va a pagar esa deuda de cualquier manera. ¿De qué manera se paga esa deuda? Con trabajos cada vez más precarios. Entonces empezamos a ver cómo la deuda, de alguna manera, dinamiza la precarización laboral. Hoy vemos cómo en los barrios hay muchas mujeres endeudadas que toman cualquier trabajo, digamos, trabajos en condiciones muy precarias, para pagar esas deudas. Y además estamos hablando de tasas altísimas, ¿no? El macrismo liberó las tasas de interés y lo que hizo fue incrementar toda la diferencia entre clases. Es decir, si la clase media se financiaba a una tasa de interés del 30%, en los barrios populares se llegaba a pagar una tasa de interés de más del 100%, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay una política racista en relación a la tasa de interés. Se supone que los sectores populares son más riesgosos en devolver las deudas, cuando lo que dicen las estadísticas es todo lo contrario, que las mujeres de los sectores populares son las que más pagan sus deudas. Lucy, una pregunta. Tasa de interés sería la cantidad de más que se paga, o sea, el porcentaje que se le cobra de más por financiar, ¿no? Exacto, la tasa de interés es cuando a vos te dicen, vas a sacar 10.000 pesos y vas a devolver 20.000, ¿no? Entonces, esa diferencia entre lo que sacás y lo que devolvés es el costo del dinero, que es una tasa de interés. Bueno, la tasa de interés que le cobran a una persona de clase media por tener una tarjeta de crédito y comprar un producto por ejemplo, en un local de un shopping, es mucho más baja que la que puede acceder una persona de un barrio popular por sacar un préstamo en una financiera para, por ejemplo, comprar un electrodoméstico. Ahí hay una diferencia muy alta que
es otra forma de estratificación social. Es decir, la tasa de interés hoy, o sea, lo que se paga por devolver el dinero, divide a la sociedad en clases, ¿no? Y lo más importante es lo que estaba diciendo Aldo, que lo que estamos verificando es que hoy la deuda se toma más allá de si una tenga salario o no. O sea, es independiente al salario. Entonces, lo que nosotras empezamos a hacer es un trabajo para decir, bueno, si la deuda pareciera que no está relacionada con la vida cotidiana, bueno, ¿cómo hacemos para justamente empezar a decir qué efectos tiene la vida cotidiana? Y empezamos a hacer una investigación en relación a cómo esa deuda estaba afectando. Y nos encontramos cómo había justamente esto que les decía antes, cómo la deuda estaba dinamizando tomar trabajos cada vez más precarios y cómo estaba en los barrios, estaba haciendo, por ejemplo, pelear familias entre sí o generar aprietes, porque lo que vimos también es que había mucho dinero en los barrios que venía, por ejemplo, de economías ilegales. Entonces, genera, digamos, lo que se genera cuando la deuda viene de esos lugares es que pueda llevar a haber situaciones de apriete, de amenazas, y también empezamos a ver que muchas mujeres estaban tomando deuda en varios lugares para pagar otras deudas, y que el criterio para elegir qué deuda devolvían era justamente cuál era la deuda menos riesgosa en relación a la violencia, ¿no? Entonces ahí lo que empezamos a hacer desde el feminismo es unir cómo la deuda externa se traduce en endeudamiento de las economías domésticas y por qué eso está directamente, justamente direccionado hacia las mujeres. ¿Qué rol nosotras tenemos en las economías domésticas que justamente el sistema financiero pretende explotar? Entonces, esta deuda, lo que estamos viendo es que además es una deuda que está, además, está directamente dirigida a explotar los trabajos no remunerados de las mujeres. ¿Por qué? Porque se nutre, la idea de estas financieras es que una va a pagar haciendo malabares y trabajos de cualquier tipo para devolver esta deuda. Por eso, por ejemplo, cuando asumió el gobierno, una de las primeras medidas que toma es suspender el pago de las deudas de ANSES por 3 meses, sabiendo que era justamente una de las maneras que más estaban afectando la vida cotidiana a las mujeres. Cuando nosotras decimos que hacemos un gesto feminista sobre la deuda, lo que estamos diciendo es que esta deuda, que parece que es un problema individual, la estamos haciendo colectiva. Lo que decimos es, el macrismo nos dio deuda para atravesar la crisis. Queremos que esta deuda se tome como un problema colectivo, que se desindividualice. Y le ponemos cuerpo a la deuda, decimos que la deuda nos afecta de determinadas maneras en nuestra vida cotidiana. Hoy, ¿cómo lo vemos hoy, no? En este momento tenemos, en relación a lo que es la situación de la pandemia, podemos pensar que hoy en día lo que estamos viendo es, por ejemplo, cómo la deuda está habiendo un endeudamiento en los barrios por conectividad. ¿Qué quiere decir? Hay muchas mujeres que no pueden enseñarle a sus hijos en sus casas porque no tienen datos o porque no tienen conexión, y entonces está habiendo un incremento de las deudas por conectividad. Y el segundo problema que está habiendo es lo que tiene que ver con la vivienda. La vivienda, esta cuarentena, ¿no? Lo que evidenció es que hay una crisis habitacional heredada del macrismo, ¿no? Que obviamente que cuando decimos nos quedamos en casa, hay que tener una casa, pero sobre todo que esta cuarentena de alguna manera nos dividió por clase, ¿no? Entre quienes tienen casa, quienes no tienen casa, quienes pueden quedarse en su casa, quienes no. Y lo que vemos, por ejemplo, es un problema muy grande con respecto a las inquilinas. Las inquilinas en este momento se están endeudando porque al tener restricción de ingresos no están justamente pudiendo pagar esos alquileres, y más allá de la prohibición de desalojos que ha decretado acertadamente el gobierno, lo que estamos viendo es que hay una situación generalizada de apriete de inmobiliarias y propietarios.
Y esa situación está generada justamente por la acumulación de deudas. Y vemos cómo hay un cierto, hay un sector especial a donde eso repercute, que tiene que ver con las madres con hijos que viven solas y cómo las inmobiliarias están justamente amenazando de desalojo a esas mujeres, y sobre todo con las compañeras travestis, que están muchas viviendo en hoteles y que están siendo amenazadas por desalojo por acumulación de deudas. Entonces lo que vemos en esta cuarentena es cómo se enhebran las agendas y cómo podemos pensar también que hay una deuda con nosotras ahí también en relación a el acceso a la vivienda. Hay una consigna que salió para este 3J que tenía que ver con la casa no puede ser un lugar de violencias machistas ni de especulación inmobiliaria, y tampoco de deudas, ¿no? Cómo pensar que cuando nos dicen quédate en casa, cuando decimos quédate en casa acertadamente para prevenir los contagios, para cumplir el aislamiento social obligatorio, sin embargo eso no significa que la casa sea un lugar seguro. Si la casa, por ejemplo, si somos inquilinas pero no podemos tener ingresos y estamos endeudadas, eso de alguna manera hace que la casa se nos vuelva un lugar que no es un lugar seguro para quedarnos. Entonces, estamos viendo eso en relación a la casa, y también estamos viendo cómo, de alguna manera, lo que hay es una evidencia de esto que decía antes, ¿no? ¿Quiénes están sosteniendo la cuarentena? La cuarentena lo que está evidenciando en relación al trabajo es que el lugar esencial que tienen los trabajos feminizados. Hoy la cuarentena está siendo sostenida principalmente por las mujeres que estamos haciendo, nosotras decimos casa fábrica, es decir, casas donde trabajamos, criamos a nuestros hijos y además nos cuidamos. Es decir, ahí hay un incremento de trabajo no remunerado de las mujeres, de trabajo de cuidado. Y la cuarentena está sostenida además por las mujeres en los barrios, ¿no? Cómo es fundamental y esencial eso que el feminismo viene diciendo hace varios años, cómo esos trabajos no remunerados hoy se revelan esenciales. Son los trabajos esenciales que están sosteniendo la posibilidad de hacer cuarentena. Las mujeres en los merenderos, en los comedores, en los centros de salud, haciendo acompañamiento en relación a la violencia machista. Y lo que sucede entonces es cómo podemos pensar que estamos en un momento en el que tenemos como desafío invertir la carga de la deuda, es decir que nosotras no le debemos a nadie y que más bien nos deben a nosotras. Nos deben el reconocimiento de esos trabajos que hoy sostienen las cuarentenas, nos deben el acceso a una vivienda como derecho, y entonces por eso también decimos y nos plantea el desafío, que ahí ya me estoy metiendo más en otra cosa, pero nos plantea el desafío de, bueno, ¿cuáles van a ser las reformas tributarias, por ejemplo, que se van a hacer para poder costear y reconocer esos trabajos, ¿no? La importancia, por ejemplo, del impuesto a las grandes fortunas que se está debatiendo, que está presentando un sector del oficialismo. Tenemos que, creo que en estos años hemos puesto en imágenes qué significa que nos deban a nosotras. Es decir, cuáles son los trabajos que hoy se revelan como esenciales, que hacen que la deuda sea con nosotras. Entonces creo que en este proceso la denuncia del endeudamiento privado, es decir, el endeudamiento de las economías domésticas, tiene un rol central, porque una agenda que tenga que ver con justamente saldar esas deudas, tiene que ver con que nos reconozcan como trabajadoras en los diversos trabajos que realizamos. Dejo por acá y si les parece, retomo a partir de las preguntas. Bueno, acá hay comentarios, ¿no? Angelina dice, siempre se termina abonando mucho más de lo que se ha adquirido, ¿no? En relación a los intereses, ¿no? Hay otro comentario también de Angelina, que esta pandemia ha generado una crisis económica y social y emocional. Estoy sola con mi nena y alquilo, y bueno, cuenta esto, ¿no? Que lo vive en carne propia. También hubo comentarios en relación a los intereses de las entidades no bancarias en los barrios, que son
son gigantescos, ¿no? Hay como intereses que te van cobrando día a día. Y bueno, yo abro el tema, pues acá Karina pregunta, haciendo referencia a las deudas, si uno no puede pagar los intereses, bueno, estos se disparan a más del doble, ¿no? Hablan también de, Rocío dice, Lucía define en el libro como terror financiero, ¿no? Hablas de terror financiero. Sí, en el libro, justamente relacionando los dos comentarios, ¿no? Lo que decía primero una compañera que no me acuerdo el nombre, porque creo que no lo dijiste, Gra, digamos, terror financiero en el sentido de que muchas veces si hay algo que nos permitió el feminismo es pensar que la economía no son números nada más, sino que la economía es parte de la economía también procesos emocionales, procesos afectivos, procesos existenciales. Entonces hablamos de cómo endeudarse y estar endeudada en la vida cotidiana lo que genera es una sensación de estrés, de sensación de que no voy a llegar, de que necesito, de que le debo a un familiar. Entonces, por eso hablamos también de ese, como una especie de terror anímico que genera la sensación de no poder llegar a fin de mes. Y la importancia justamente de las redes feministas para poder hacer problematizar colectivamente esas sensaciones, ¿no? Lo que hablábamos de desindividualizar esos problemas o esos mecanismos que tiene el sistema financiero de hacernos privatizar en cada casa la crisis. Entonces, como decían ellas, sí, también en los barrios lo que vemos es eso, justamente, que hay financieras a las cuales hay que pagarle las cuotas por día, porque si no se acumulan. Entonces, ¿cómo se puede vivir con la sensación de que todos los días tengo que ir a pagar una deuda que si no se incrementa exponencialmente, ¿no? ¿Y qué tipo de precariedad en la vida de las mujeres genera eso, ¿no? Decíamos, una señora decía, bueno, estar endeudada no me deja decir no cuando quiero decir no. No me puedo separar porque tengo deudas. Claro, la deuda como mecanismo de control también. Exacto. Como que no estás presa, pero estás endeudada y entonces tenés que trabajar como una condenada. Exacto. Entonces, es un poco, justamente, es un poco desarrollar una perspectiva feminista de la deuda, digamos. La deuda no es un número abstracto, no es eso que nos dicen en los noticieros, sino que tiene efectos concretos, ¿no? El endeudamiento externo se traduce en deuda en la vida cotidiana y justamente en más trabajo remunerado para las mujeres. Acá hay un comentario de Andrea, lo más sencillo es aprovecharse del más débil, del que menos voz tiene, del que ha sido explotado desde hace mucho tiempo. Y una pregunta, ¿qué políticas públicas considerás que se deberían implementar para recuperar la estabilidad en los barrios? Bueno, en relación a esto, creo que el gobierno, ahí siguen poniendo los intereses que yo alquilo, mira, justo salieron todos los temas. Sí. A ver, es difícil pensar, digamos, porque es un problema que está, tiene origen en varios ejes. Entonces, creo que lo que hizo el gobierno apenas asumió, que fue bajar las tasas de interés de los préstamos de ANSES, es una medida importante, pero hay que tener en cuenta que la gente no se endeuda solo con ANSES, sino que está, como están diciendo las compañeras ahí, se endeudan con entidades, lo que se llama entidades financieras no bancarias, ¿no? Que son estas financieras que no están reguladas lo suficiente. Entonces, eso es tarea del Banco Central, que seguramente están en esa tarea, pero todavía no podemos ver los efectos. Pero además, se toma deuda, digamos, esto es importante decirlo, porque se toma deuda una vez que se ha consumado un despojo previo. Es decir, porque no hay servicios públicos, es porque nos vemos... porque hay inflación o porque los subsidios no alcanzan, es porque nos vemos constreñidas a endeudarnos. O en el caso de la vivienda, porque la vivienda de alguna manera no está regulada, y esto me gustaría hacer una mención. Ayer el bloque de Juntos por el Cambio se retiró del Senado cuando tenía que votarse la ley de alquileres, que iba justamente en dirección a regular el mercado inmobiliario.
Entonces, son una batería de medidas. Lo importante sería regular la tasa de interés del Banco Central, proveer servicios públicos gratuitos que hagan que no se tengan que abonar de forma privada. Y otra medida muy importante que charlábamos con Patricia antes de empezar la charla tiene que ver con empezar a reconocer los trabajos de las mujeres, porque salarizar esas tareas, reconocer esas tareas, porque esas tareas cuando no están reconocidas se transforman en deuda, ¿no? Es decir, son trabajos que una hace gratis y entonces tiene que endeudarse para vivir, como si no trabajara. Entonces creo que es un conjunto de medidas. Y por supuesto no es un conjunto de medidas que se pueda hacer de un día para otro, pero creo que, bueno, en el caso de los alquileres hay que regular el mercado inmobiliario, hay que bajar las tasas de interés y asegurar líneas de préstamo a tasas muy bajas para los sectores populares, ¿no? Acá también me preguntan por la educación financiera, ¿no? Sí. El tema de cómo zafar de los usureros, ¿no? De cómo aprender a defender los intereses propios, ¿no? Sí, la educación financiera es fundamental. El tema también es quién la imparte, ¿no? Yo creo que el Estado tendría que hacerse cargo ahí, tanto como lo hizo con la educación sexual integral, de pensar de problematizar el acceso al sector financiero para estar preparados para los abusos y demás, porque, por ejemplo, pasó mucho en Capital Federal. Nosotras tuvimos una investigación donde, por ejemplo, el macrismo puso educación financiera en algunas escuelas, pero dada por los mismos bancos. Cada vez que meter al lobo en el gallinero. Es un tema, yo creo que hay que impulsar una discusión pública, ¿no? Porque lo que pasa mucho es que estamos discutiendo problemas con herramientas que son del siglo XX. Es decir, hablamos todo el tiempo por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos deberían de alguna manera intervenir en la regulación, en el pedido de regulación de la tasa de interés, ¿no? Porque si hoy la mayoría de la gente tiene algún tipo de deuda, ¿cómo generamos una demanda colectiva en relación a esos intereses? Bueno, Lucía, yo justamente a raíz de esto que estabas diciendo, me estaba preguntando, yo estoy dentro de un sindicato y bueno, hay algo de cómo podríamos intervenir los sindicatos y justamente en qué podemos colaborar. ¿Por qué? Porque siempre el problema mayor lo tienen las mujeres de sectores populares. Nosotros estamos sistematizadas, tenemos un sindicato que nos protege, tenemos un salario. Ahora, desde los sindicatos, ¿cómo podemos contribuir a esto? ¿En dónde nos podemos abrir para sumar, no? Porque si bien el problema es de las compañeras, cuando más vulnerables sea el sector, más necesidades tienen y la deuda impactan de mayor manera, ¿qué podemos hacer nosotros desde los sindicatos, no? Además de lo que acabas de decir, ¿qué otra cosa podría ser, no? Bueno, nosotras tenemos diálogos también, por ejemplo, con el sector del sindicato de empleadas domésticas, que desarrolló, por ejemplo, una línea de créditos a través de una mutual, ¿no? Para justamente para intervenir en esta necesidad de financiamiento que pueden tener algunas compañeras, pero a tasas reguladas por el propio sindicato, ¿no? Porque también pensar en formas propositivas, no solamente de regulación, ¿no? Hacia los bancos. Bueno, ¿cómo generamos otros modos de financiamiento? Entonces, por ejemplo, eso también lo está haciendo ahora la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, está desarrollando una línea de créditos populares para reconversión productiva. Entonces, por ese lado también se puede intervenir, pero yo creo que es fundamental relevar también, tener datos. No hay datos de endeudamiento privado, son muy pocos. Por ejemplo, un sindicato podría hacer esa tarea, que es relevar los modos de endeudamiento de los afiliados y las afiliadas, ver con qué entidades se están endeudando, a qué tasas. Bueno, la otra línea sería desarrollar alguna línea
línea de préstamos a tasa baja, y después lo que tiene que ver más en organizarlo más en términos de conflicto. Nosotras creo que nos tenemos que meter a discutir la ley de entidades financieras, que es algo que arrastramos desde la dictadura, que tiene que ver justamente, lo que sucedió en la dictadura militar es que se reformó la ley de entidades financieras y la reforma pasó principalmente para que el crédito productivo vaya direccionado al crédito de consumo y que cualquier entidad fácilmente pueda ofrecer créditos, ¿no? Entonces es importante marcar en la agenda de los sindicatos, exigir una reforma de la ley de entidades financieras. Creo que no nos tenemos que bajar de esa agenda, ¿no? Es algo muy difícil, es algo que ningún gobierno todavía, es una de las grandes deudas de la democracia esa ley, ¿no? Hemos podido juzgar a los genocidas, pero nos falta avanzar en esas reformas estructurales que hicieron en el plano económico. Pero bueno, hay experiencias de esto que te decía, formas de mutualismo y de financiamiento alternativo, y es importante volverlo un problema público. Entonces, si hacen un relevamiento de endeudamiento, que eso se pueda presentar, nosotras podríamos inclusive presentarlo, difundirlo. Es importante porque hoy está siendo algo, parte de la vida cotidiana de muchas mujeres, ¿no? Y es una forma directa de expropiación del tiempo y de la salud de las mujeres desde el sistema financiero. Sí, estaba pensando que el trabajo de las mujeres muchas veces, el trabajo inclusive remunerado no está en condiciones, en condiciones legales, digamos. No quería decir trabajan en negro, en condiciones irregulares, ¿no? Y de pronto es como el sector como más débil en relación al endeudamiento. Yo recordaba las épocas de Leya Sassen, ¿no? No sé si recuerdan. Sí, yo trabajé ahí. Que era bastante interesante, ¿no? Yo ahí empecé a trabajar en violencia, ¿no? Y cómo por ahí esa ayuda de todos los meses que por ahí les servía, por ejemplo, para pagar un alquiler, las ayudaba a... Sí, hay que marcar una diferencia muy grande en ese sentido. El gobierno de Cristina, con por ejemplo, la jubilación de amas de casa, eso fue una política activa que justamente lo que hizo fue reconocer que esas mujeres habían trabajado durante toda su vida, por más que los patrones no lo hayan reconocido o no hayan hecho los aportes. Ese tipo de políticas son fundamentales, ¿no? Porque tener una jubilación hoy lo que hace es, de alguna manera, saldar una deuda con respecto a esos trabajos que no eran reconocidos. Yo creo que esas son políticas que van en ese sentido, digamos, en reconocer los trabajos, y lo importante también es mantener esos ingresos por arriba o por lo menos igual a la inflación, porque lo que está pasando es que lo que hizo el macrismo es reducir el poder adquisitivo de todos esos ingresos, y la diferencia entre la inflación y el salario y los subsidios fue complementada con deuda, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con formas de transferencia directa, como fue la experiencia de Leya Sassen, como hoy están habiendo otras experiencias, creo que es importante decir que son políticas que van en el sentido del reconocimiento de esos trabajos, ¿no? Sí, pensaba también, ¿se me escucha? Ah, sí. Pensaba también en lo que mencionaste de las mujeres en los barrios que atienden merenderos, comedores. Es tan importante, digamos, ese trabajo, y es tan importante reconocerlo, pero no darle las gracias y decir que es un trabajo esencial, sino que sea un reconocimiento monetario efectivo, ¿no? Porque, no sé, digamos, me da la sensación de que es algo que las mujeres hicimos toda la vida. O sea, somos mandadas y formadas para dar de comer. Entonces nos sale naturalmente, y en los barrios cuando hay hambre, las mujeres, ¿qué hacemos? Nos juntamos y damos de comer.
pero eso no es un trabajo pago. Me parece súper importante esto que decís de la jubilación de amas de casa, que es el comienzo de visibilizar las tareas de cuidado, ¿no? Pero cuánto más no estamos viendo, ¿no? Eso me gustaría, por ahí, si podés decir algo de cuánto más no estamos viendo, que es trabajo no pago. Sí, eso es, a ver, lo que hay es, digamos, hay una cantidad de trabajos que sostienen la vida cotidianamente. Estamos hablando del trabajo de cuidado, pero que es un trabajo también afectivo. No es solamente dar de comer, es un trabajo que tiene que ver con asegurar la educación, asegurar la alimentación, la seguridad afectiva. Bueno, y ni que hablar de cuando ese trabajo, digamos, podemos pensar que esto, desde la crisis del 2001, hay además una extensión de ese trabajo doméstico en clave comunitaria, ¿no? Como a partir de la crisis de 2001 lo que pasó es que un montón de mujeres se hicieron cargo de ese trabajo, pero no solamente en sus casas, sino también en los barrios. Entonces empezó, en Argentina pasa algo que cuando muchas feministas de afuera no lo pueden ni siquiera conceptualizar, que es que cuando hablamos de trabajos no remunerados y de trabajo doméstico, lo estamos hablando también en clave comunitaria, ¿no? Todos esos trabajos cotidianos que hacen las mujeres en los barrios, desde los merenderos hasta los comedores, pero también formas del trabajo como la recolección de residuos, hay las promotoras de salud, el trabajo de acompañamiento en caso de situaciones de violencia de género. Ese trabajo es infinito, digamos. No se podría pensar una política de abordaje de las violencias sin todos esos trabajos. Entonces, creo que cuando decimos la deuda es con nosotras, también tenemos la tarea de ponerle visibilidad a esos trabajos de alguna manera. Y como decías vos bien, Patricia, este es un momento clave, porque de alguna manera nos están reconociendo, pero tenemos que lograr que ese reconocimiento sea con salario, ¿no? Que no solamente sea un reconocimiento heroico, ¿no? a nuestro mandato de cuidar a otros, sino también un reconocimiento que pueda ir por el lado del salario. Y me parece importante también pensar la genealogía de esos trabajos, ¿no? Como por ejemplo durante la crisis del 2001 empezó a haber movimientos que lo que hacían era cuestionar que justamente que el trabajo no necesariamente estaba asociado al salario, sino que hay un montón de formas laborales que no están reconocidas por el salario, ¿no? Lo que fueron las mujeres piqueteras, que empezaron a asegurar las ollas populares mientras los maridos o los compañeros iban a los cortes. Entonces fueron todas formas laborales que se instalaron como modo de reproducción de la vida en los barrios y que hoy se evidencian como esenciales. Son las trabajadoras de la primera línea, son inclusive las que se están enfermando en muchos lugares, las que aseguran los comedores, los merenderos. Creo que tenemos una tarea ahí de visibilización y de imaginarnos maneras de ir hacia la remuneración de esas tareas. Yo fui parte de ese camino largo que introducimos en el 2001. Fui una de esas mujeres piqueteras. Estuve durante 5 años militando en una organización social. Con mis compañeras muchas veces hemos salido a hacer lo que es el cortar pasto. Después estaban las cooperativas de agua que se implementaron a partir del 2003, una vez que llegó Néstor. Y la verdad es que el trabajo de la mujer en el frente es muy, muy importante para mí, porque nosotras somos las que siempre quedamos por algún sector muy excluidas, que no se visibiliza lo que hacemos. Es como que pasa inadvertido. Y me parece que somos, porque yo en ese momento salí porque tenía un niño pequeño al que tenía que darle de comer, entonces no tenía el sustento en mi hogar. Pero yo creo que muchas mujeres salieron y se enfrentaron a una realidad muy desconocida en ese momento, porque tuvimos algún pasar económico más holgado y no veíamos lo que pasaba afuera de nuestras casas. Y cuando nos enfrentamos a eso, creo que más de una sufrió un cimbronazo.
pero nos hizo crecer, porque crecimos mucho. Porque al enfrentarnos a la realidad, esto es como que, yo siempre digo, a mí lo que fue los primeros cortes de ruta que participé, empezó a abrir la cabeza en política. Y de ahí ver y seguir hasta el día de hoy luchando por mis derechos. Ahora desde el feminismo también lo hago, porque sigo luchando por mis derechos. Porque hay muchas cuestiones, más allá de lo que no se visibiliza el trabajo de la mujer, las situaciones violentas que se han vivido, que se siguen viviendo y que vamos a seguir viviendo, las mujeres en la calle, en los hogares, hay muchas mujeres que son violentadas, que con esto también de la pandemia que estamos viviendo, muchas veces queda todo entre cuatro paredes y no se sabe. Entonces me parece que es muy importante el trabajo que hacemos desde el frente y me parecen, son encantadoras estas charlas, me encanta porque uno aprende mucho, así que eso. No, y me quedaba pensando en lo que decía Celia, de esos pliegues de la historia, ¿no? Cómo en la crisis del 2001 el trabajo de las mujeres era igual de fundamental que ahora, pero hicieron falta muchos años de movilización feminista, sobre todo el feminismo popular, para desde ahora leer esos procesos en esa clave, ¿no? Cómo vamos entre nosotras tramando para leer nuestras propias historias de otra manera. Digo, porque el proceso del 2001 quedó más eclipsado, como digamos, en una idea de movimiento piquetero, pero no estaba como tan diferenciado el rol que tuvieron las mujeres. Y ahora podemos leer esa historia y darle ese valor a lo que sucedió en ese momento. Entonces, me parece que ahora tendríamos que pensarnos también en un momento clave para ver justamente cómo hacer para reinterpretar y para poder darle salario a esos trabajos que hoy se revelan más esenciales que nunca, ¿no? Acá preguntan, ¿en cuánto tiempo pensás que se puede llegar a estabilizar la economía tomando en cuenta el contexto de crisis mundial a partir de la pandemia y a partir de los 4 años de macrismo? Es de futurología. Bueno, a ver, a nivel mundial, lo que está pasando es que está cayendo precipitadamente todos los índices que tienen que ver con la actividad productiva, ¿no? Estamos hablando de que se están estimando caídas del 6% del PBI en los países desarrollados, y acá se está previendo más o menos lo mismo. Me parece que estamos en un momento en el que es muy complicado si no se avanza en reformas, por ejemplo, tributarias, está en disputa de qué manera esta crisis se va a pagar, ¿no? Ahora mismo hay sectores que están siendo absolutamente beneficiados, digamos. Estamos hablando de los bancos, siguieron aumentando sus ganancias, las empresas vinculadas a la tecnología han incrementado sus ganancias, entonces es importante. El informe que salió la semana pasada del Banco Central, que lo que dice es que la mayoría de la deuda que tomó el macrismo fue enviada al exterior por un grupo de 100 empresarios, ¿no? Entonces, lo importante que sería poder capturar alguna parte de esa riqueza para poder avanzar en ciertas políticas. Me parece que es imposible hacer futurología en el sentido de sin saber cómo se va a desenvolver esas luchas que están dándose hoy, ¿no? Creo que lo importante es ver qué claves, en qué situaciones concretas se está dando esa disputa. Lo que decía Patricia, hoy no es casual que estén proliferando iniciativas para darle salario a esos trabajos. Entonces, yo creo que si podemos avanzar en ese sentido, capturando recursos de las empresas beneficiadas de estos últimos años, puede ser una situación que se estabilice, por ejemplo, de acá a 8 meses. Pero si seguimos si no se avanza en una reforma en ese sentido, va a ser difícil
porque hay muchos sectores que no pudieron obtener, no pueden en este momento obtener ingresos por la cuarentena, han cerrado fábricas, hay algunas empresas presionando con bajas de sueldo, más allá de que el gobierno decretó la prohibición de despidos, pero entendamos también que cuando el gobierno decreta la prohibición de despidos, está abarcando un sector muy pequeño, porque hay muchas realidades laborales que no están formalizadas. Yo contaba una persona del Ministerio de Economía cómo cuando habían pensado el ingreso, el IFE, lo habían pensado para 6 millones, para 5 millones de personas, y se anotaron 9 millones. Quiere decir que había casi 6 millones de personas que el Estado no tenía relevada su situación laboral, ¿no? El macrismo fue una máquina de precarización laboral, y todavía hoy estamos conociendo todas estas formas heterogéneas, distintas del trabajo, que no son trabajos formales. Entonces creo que hay que avanzar en mecanismos de transferencia directa. Hoy se está discutiendo también si hay que implantar una renta universal, un salario social, si hay que extender el salario social a más sectores. Creo que para poder decir si la economía se va a estabilizar a corto plazo, eso depende de cómo se desenvuelvan esas luchas por la redistribución de la riqueza que se están dando hoy, ¿no? Hay que ver si logramos, por ejemplo, si logramos avanzar con el impuesto a las grandes fortunas que está planteando un sector del oficialismo, ¿no? Hay que ver en ese sentido. Pero la verdad es que, por lo menos, como está la situación general, no se habla de menos de un año, por lo menos, para tener una situación más estabilizada, ¿no? La caída fue muy pronunciada y este año el PBI va a caer por lo menos 6 o 7%. Bueno, también estamos a merced de lo que pase con la renegociación de la deuda, o sea que estamos bien complicados. Sí, va a haber que hacer tarea de militancia, ¿no? En relación a todo eso para empujar a las buenas decisiones, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos experiencia de organización. Me parece que también estos últimos años de macrismo nos dejaron también esa experiencia de organización en los sectores populares. Que sí, es una realidad que creció la feminización de la pobreza, eso es permanentemente ese concepto que supimos incorporar hace muchos años, lamentablemente, y que eso sigue pasando. Me parece que también este rol que asumimos muchas veces de cuidado, parece que es indelegable ese cuidado en otras personas, que sí o sí, no está naturalizado obviamente, pero sí recae sobre nosotras, y hoy lo estamos viendo, y lo estamos viendo en cada uno de los barrios, por lo menos acá en Morón, y en todas las experiencias en el conurbano, cómo las mujeres se organizan para justamente esta figura que nosotras también aparece, lo de parar la olla permanentemente, y no solo en su hogar, en su casa, con sus personas más cercanas, sino con su barrio, ¿no? En esa construcción comunitaria, que claramente ahí no sé, es una encrucijada, la verdad, muy fuerte. Me parece que es una clave lo que estaban diciendo por ahí, de poder, nosotras hoy tenemos un rol que también muchas de nosotras que estamos acá en este Zoom, tenemos una función en el Estado municipal. Bueno, ¿cuál es el desafío de pensar políticas públicas destinadas a los sectores, a las mujeres que están en situación de violencia, a las personas del colectivo LGTBI+, también como que las vemos que son las más golpeadas? Nosotros hacemos un relevamiento de esas situaciones, y sí están sumamente precarizadas, pero ahora hay muchas que hemos incorporado al programa Potenciar Trabajo, también como para mencionarlo, porque salía lo de Ellas Hacen, y para nosotras la implementación de Ellas Hacen en Morón en su momento también fue una muy buena experiencia, ¿no? Una muy buena experiencia porque llegamos a una cantidad de mujeres que no teníamos relevadas en ese momento, que no conocíamos, y me parece que fue un buen instrumento.
Pero bueno, me parece que también hay que poder salir de ese modelo, ¿no? También pensar otras estrategias. Se suman todas las tareas de cuidado. Yo pensaba también están las cuidadoras domiciliarias, que también se han presentado proyectos en función de eso, de buscar una remuneración. Es una encrucijada cómo salir, ¿no? de estos roles. Sí, de lo que dice Cintia, hay dos cosas importantísimas, me parece, para pensar, ¿no? Para pensar, para problematizar cómo podemos construir una agenda. El otro día participaba en una reunión del INAES, donde se discutía justamente, bueno, cómo avanzar en una agenda que salarice estos trabajos no remunerados, ¿no? Y muchas compañeras decían que tiene que haber una transferencia directa y no mediada por cooperativas. Porque lo que decían es, bueno, a veces la cooperativa se nos transforma en otra jornada laboral más, digamos, la cuestión administrativa. Entonces, eso obviamente que no va en contra de la forma cooperativa, pero lo que también nos plantea es esa, ¿viste? A veces a las mujeres de los sectores populares, además pedirles que hagan tareas administrativas para sostener esas cooperativas, cuando en realidad ya hacen un trabajo que debiera ser remunerado, ¿no? ¿Cómo remunerar directamente ese trabajo, ¿no? Sin necesidad de que sostengan administrativamente algo que tal vez se decían, bueno, tenemos 3 jornadas laborales. Entonces ahí también eso pensarlo, ¿no? De cómo hacer para justamente reconocer lo que ya se hace. Y en todo caso avanzar en otras formas de organización que puedan complementar esos ingresos, pero teniendo en cuenta de no agregar más trabajo, ¿no? Y también pensaba la otra encrucijada que se nos presenta. Por un lado, tenemos que reconocer todos estos trabajos que hacen las mujeres, pero a la vez tenemos que ver cómo no congelarnos en esos roles, ¿no? Cómo decir, bueno, vamos a ser las cuidadoras para siempre. Cómo hacer también que cómo hacer que ese reconocimiento no nos congele para siempre ahí, ¿no? Que pueda también ser algo que también que vaya hacia una división igualitaria de los trabajos con los varones. Entonces son dos aristas que trajo la intervención de Cintia que también están bien, ¿no? Está bien pensar, queremos que nos reconozcan, pero a la vez no queremos que necesariamente por ser mujeres tengamos que hacer esos trabajos. También podemos querer hacer otros. Sí, también se me ocurre, para redoblar un poco esto, me parece importante ir mirando hacia atrás sobre la división sexual del trabajo. Estoy pensando, vos lo traíamos recién, ¿no? En el 2001 las mujeres se organizaron y fueron piqueteras y después volvieron a su casa. Las mujeres vuelven a su casa después cuando se organiza todo. Entonces, también pienso en cuando se le dio la asignación a las mamás. Hubo un montón de padres que dieron vuelta a las cosas como para cobrarlos ellos también, ¿no? Entonces pienso, ahora estamos luchando para que se pague el trabajo, para que esto sea remunerado. ¿Cómo garantizamos que ese trabajo, más allá de que uno lo pueda elegir, la que cobra, la que hoy es cocinera en un merendero, ¿qué garantía tenemos de que mañana no todos los varones se les ocurra ser cocineros en los merenderos y entonces terminen cobrando ellos el trabajo y las mujeres otra vez volvamos a casa a cocinar para nuestros hijos, ¿no? La división sexual del trabajo hace que los varones vayan por los puestos pagos, ¿no? Entonces, eso también me parece que es darle una vuelta de rosca más a las políticas públicas que tenemos que pensar para realmente llegar a quienes estuvieron laburando, reconociendo su trabajo y reconocerlo de una manera verdaderamente con un sueldo, ¿no? También no darles más trabajo a partir de las cooperativas, obviamente, ¿no? Pero es otra vuelta que tenemos que dar. Sí, con la asignación universal pasó absolutamente lo mismo. Se reclamaba que no sea, primero se reclamaba que fuera hacia, digamos, que la cobraran las mujeres, porque lo que pasaba es que muchas veces lo cobraban los hombres, pero no eran los que hacían las tareas de cuidado. Entonces después se le asignó como una prioridad a las mujeres, y eso a la vez también nos congela en el mandato de ser las cuidadoras. Yo creo que es un
que la política pública tiene que ser tomada de alguna manera, como decís vos, en algo flexible, capaz de pensarse como de ensayo y error, ¿no? Ahí cómo hacer, cómo problematizar si se está llegando verdaderamente a reconocer esos trabajos. Para lo que decís vos de la división sexual del trabajo es fundamental porque lo que hay es una división entre lo público y lo privado, ¿no? Entre que los varones tienen que estar haciendo los trabajos que son reconocidos en la esfera pública y nosotras terminamos de alguna manera volviendo a nuestras casas a hacer ese otro trabajo no reconocido, no visible en el ámbito privado. Entonces creo que es un proceso que me parece además que hay que pensarlo diferente. No es lo mismo reconocer el trabajo que se hace en las casas que pensar, por ejemplo, en un salario directo para personas que están en merenderos o en comedores. Entonces creo que también plantea un desafío de cómo implementar esas políticas públicas. ¿Hay más preguntas? Mientras piensan alguna pregunta más, si no, vamos dándole lugar a Lucy para que vaya haciendo el cierre con algunas conclusiones que ella pidió tener un ratito al final. Les puedo contar que el libro de Lucy que se llama Lectura Feminista de la Deuda, está para bajar, ¿cómo se llama? Lucy, ¿cómo era que se decía? Está online. Les puedo mandar el link. Exacto. Se los mando por el chat. Dale, buenísimo, porque me había pedido ella que lo diga, porque la idea es que este libro llegue a todas. Así que es súper importante que lo difundamos, que lo leamos, que lo compartamos y que lo pensemos, ¿no? Que para esto son estas charlas, ¿no? Para que vayamos pensando y repensándonos y un poco lo que trataba de decir recién, ¿no? Que aprendamos de la historia y que podamos ir como reinventándonos, reinterpretando la historia de lo que nos va pasando y haciéndolo cada vez mejor, ¿no? Y romper un poco con esto de la división sexual del trabajo, porque si no siempre quedamos adentro, quedamos atrás, o avanzamos, traccionamos para conseguir derechos y después los derechos pasan a ser para otros. Así que, bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta más? Por el momento no. Si querés, Lucy, decir alguna reflexión. Sí, la reflexión es, primero agradecerles a todas por las intervenciones, por la atención, por la invitación, y me gustaría un poco también pensar cómo lo podemos producir esta idea de que la deuda es con nosotras, ¿no? De que se nos debe a nosotras y que nosotras no debemos. Y en ese sentido, la importancia, acá decían en el chat, la importancia de la organización para volver problemas colectivos lo que se nos quiere hacer pensar que es un problema individual. Digamos, la deuda actúa concretamente sobre nuestra culpa, sobre nuestra idea de que tenemos una responsabilidad y de hacer malabares para sostener la economía doméstica. Cómo trabajamos en ese aspecto haciendo colectivo un problema que es individual. Cómo podemos realzar y darle más autoridad a nuestros diagnósticos para que se vea y se visibilice todas las maneras y todas las formas laborales en las cuales nosotras aseguramos la reproducción de la vida y que no puede estar justamente, que no podemos naturalizar que tengamos que endeudarnos para vivir, ¿no? Que tenemos derecho a que nos reconozcan nuestros trabajos y que el hecho de vivir no puede generar deudas, ¿no? Entonces la importancia de darnos un trabajo político para invertir la idea de quién le debe a quién. Nos deben a nosotras no tenemos por qué deber. Entonces, un poco cerrar con esa idea y quedar disponible para cualquier tipo de intercambio, interacción o profundización de cualquiera de las cosas que estuvimos hablando y de los comentarios que tengan sobre el libro o la charla. Quedo a disposición a través de Graciela y Patricia. Y bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, se va a caer, compañeras.
Gracias, Lucy, muchas gracias. Esperemos que se caiga el patriarcado y no la conexión. No la economía. No. Absolutamente agradecidas por tu generosidad, por tus palabras, y la verdad que nos has hecho pensar un montón, nos quedamos todos pensando cosas que tienen que ver con esto, ¿no? De que a las mujeres se nos enseña a sentirnos culpables, y justamente tu propuesta es exactamente al revés, que están en deuda con nosotras y que tenemos que ir por cobrar esa deuda, que no solamente es económica, sino también es emocional, cultural, y nos deben a todas un reconocimiento especial a cada una de nosotras. Por nuestras ancestras, por las chicas que no están, queremos dar una palabra especial justamente porque estamos en la semana de El Ni Una Menos, y acordarnos de todas las compañeras que nos faltan, y en nombre de ellas seguir peleando por esta deuda que tienen con nosotras, y que vamos trabajando, vamos avanzando, porque somos un colectivo, porque somos mujeres que estamos acostumbradas a trabajar colectivamente justamente, así que vamos a conseguirlo, como dice Lucy, se va a caer. Así que bueno, muchas gracias, te damos un abrazo muy fuerte, y te aplaudimos y te saludamos. Gracias, compañeras, por compartir todo lo que compartieron conmigo. Obviamente que me voy con más ideas. Bien. Bueno, gracias. Compañeras. Gracias a todas las compañeras Gracias. que participaron. Sepan que vamos a seguir con estas charlas. Así que bueno, nos veremos en cualquier momento. Abrazo grande para todas. Gracias. Gracias.